tres razones por las que no debe aprobarse el proyecto de ley 003 de 2018 del Senado para la modificación de la ley 160 de 1994 en legislación agraria. Primero, Colombia tiene una situación de concentración de la tenencia de la tierra en una escala que raya casi con la absoluta desigualdad. 740 unidades productivas tienen más del 90% de la extensión productiva territorial en Colombia, según datos del último Censo Nacional Agropecuario. Colombia tiene un índice de Gini de concentración e inequidad en la concentración de la tierra de 0.92 según cifras del año pasado, lo cual nos hace ocupar el quinto lugar en el mundo de país con mayor desigualdad en la tenencia, acceso y uso de tierras, que es un recurso esencial y fundamental para la subsistencia de las poblaciones. Y esta situación de la concentración, a partir de la reforma que se quiere hacer con este proyecto de ley, en lugar de limitarse, de pararse o de corregirse, por el contrario se acentúa, se enfatiza y se legaliza las concentraciones que se han hecho ilegalmente, violando la normatividad que expresamente prohíbe hacerlo. La segunda razón es que este proyecto de ley no genera mecanismos de protección y salvaguarda efectivas para proteger y salvaguardar los derechos de los territorios, de las propiedades, de las tierras y de otras figuras de aprovechamiento territorial que hoy tienen la población campesina, indígena y afrodescendiente. La ley 160 del 94 contiene algunas figuras jurídicas de protección específica de estas comunidades vulnerables, como por ejemplo la destinación prioritaria de los baldíos a asignarse a familias campesinas pobres, sin tierra, sujetos de reforma agraria que requieren de este recurso vital para su subsistencia. También hay mecanismos como la asignación de bienes públicos, de sabanas inundables, de zonas circundantes de cuerpos de agua para el aprovechamiento a partir de cultivos de corto rendimiento, de agroalimentación para el aprovechamiento de las comunidades ribereñas. Y también establece las protecciones específicas para los territorios de zonas de reserva campesina específicamente protegidos contra la concentración y para la protección de la economía campesina. Esta reforma a la ley 160, por el contrario, desconoce todas estas figuras, nos remonta a mecanismos de asignación de baldíos del año 36, en el cual lo que se buscaba era generar la apropiación de grandes extensiones de tierra con unidades de asignaciones muy superiores a la que es hoy la unidad agrícola familiar y con una serie de beneficios para que las asignaciones de grandes extensiones sean de manera indiscriminada, sin exigir situaciones que hoy se exigen en la ley 160, como por ejemplo que los beneficiarios de tierras no hayan sido antes beneficiarios de otras formas de reforma agraria, o que las comunidades cumplan la función social, ecológica de la propiedad, o que tengan una ocupación y una explotación. Lo que busca este proyecto de ley es que la asignación de tierras se realice de manera directa, sin que haya ocupaciones previas en grandes extensiones de tierra, enfatizando lo que ya hoy es desigual en la distribución. Además, esta norma no concibe el mecanismo específico de reconocimiento de derechos del campesinado, mecanismo que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre del año 2018 y que, aunque Colombia no ratificó, realmente Colombia, a partir de los postulados que tiene en su constitución política, debería asumir el compromiso específico no solamente de respetar, sino de garantizar este reconocimiento. El día de hoy la Procuraduría General de la Nación, el procurador Fernando Carrillo, acaba de sacar una circular en donde instruye a funcionarios de la administración y a funcionarios de la Procuraduría para que implementen medidas específicas de protección de los derechos del campesinado, de protección de los territorios y de esas formas de producción agroalimentaria que hacen los campesinos, que es una recomendación muy importante a tener en cuenta en la discusión de este proyecto de reforma a la ley 160.
Y la tercera razón por la cual esta reforma no debería ser aceptada es porque es una reforma hecha a la medida de los intereses de quienes hoy ostentan tierras en el territorio rural colombiano de manera ilegal. Podría decirse que esta es una ley de perdón y olvido, una ley de amnistía generalizada a situaciones de apropiación indebida o ilegal o incluso en ocasiones criminal de tierras en Colombia. Lo que se quiere es perdonar y condonar todas estas situaciones de conflictividad territorial y hacer que el statu quo que hoy hay en la apropiación de las tierras en Colombia se mantenga y adquiera una salvaguarda jurídica que después va a ser muy difícil de discutir desde la institución pública del Estado. Esta ley de perdón y olvido es inaceptable desde todo punto de vista. No solamente porque es inaceptable aprobar leyes que estén dirigidas a beneficiar intereses particulares y puntuales, más cuando estos son mezquinos o son violatorios de otros derechos de otras comunidades que deberían ser principalmente protegidas, como son las comunidades campesinas y étnicas. Pero además porque las leyes de perdón y amnistía son leyes que están proscritas en todas las materias y desde todo punto de vista. No puede ser posible que, siendo Colombia un país con una alta conflictividad en materia agraria, territorial, siendo un país en el que más de 13 millones de colombianos y colombianas viven de actividades agrícolas, siendo un país en el que más de 8 millones de colombianos han sido víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado y todavía están a la espera de una reparación integral o que todavía están a la espera de ser restituidos, pero todavía el Estado no ha cumplido, hagamos una ley de amnistía para que quienes se hicieron a tierras de manera indebida y violando los requisitos legales y constitucionales se las queden hoy. Esto es un portazo al proceso de paz, es la imposibilidad fáctica de generar la agenda de desarrollo territorial y de cumplimiento del Acuerdo 1 agrario del proceso de paz, y realmente es una medida que en este momento del país, en el que por el contrario se necesita avanzar más en la garantía y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades rurales, se genera una reforma regresiva que es inaceptable de todo punto de vista. Esta reforma, tal y como está, no resiste un control de constitucionalidad, pero no podemos seguir haciendo el juego a que se aprueben normas que se saben a todas luces que son ilegales para después tener que tumbarlas ante la Corte. No es esto debido en un proceso democrático de discusión en el que lo que tenemos que hacer es construir entre todos unos mecanismos que garanticen y respeten los derechos de las poblaciones por encima de todo.